están? Bienvenidos nuevamente a Esme Channel. Por los que no me conocen, me presento. Yo soy la doctora Esmeralda García. Soy anestesióloga y realicé un diplomado de medicina del dolor para complementar toda esta información respecto al control del dolor, tanto agudo como crónico. Entonces, pues vamos a empezar con este bello tema que es la intubación de secuencia rápida. Bueno, pues la intubación o la inducción de secuencia rápida, como lo conocemos normalmente, la vamos a dividir en dos grandes panoramas, que es en el servicio de anestesiología y en el servicio de urgencias. Al parecer, pues son dos lugares completamente diferentes, no en ambos vamos a tener las facilidades de realizar algún procedimiento, sobre todo en el área de urgencias, donde normalmente pues, no vamos a tener ciertos medicamentos, ciertas camillas que nos pueden proporcionar una adecuada posición para el paciente para realizar la intubación, y solamente en ciertos casos vamos a tener o vamos a aplicar este tipo de intubación. Vamos a ver entonces los tipos de pacientes en los que vamos a elegir hacer este tipo de inducción. Bueno, hablando sobre el paciente de urgencias, el paciente de urgencias donde vamos a aplicar este tipo de intubación o de inducción va a ser en el paciente que presente un Glasgow menor a 9, donde no solamente haya un trauma craneoencefálico o politrauma, sino que vamos a tener en la escala de Glasgow menor a 9 un paciente con trauma en vía aérea, tanto en cuello o en tórax, también un paciente con paro cardiorrespiratorio, con insuficiencia respiratoria. Es ahí donde podemos aplicar la intubación de secuencia rápida. También en pacientes donde no sepamos si aún continúan con estómago lleno, si no tienen ayuno mayor de 8 horas, entonces aquí se puede aplicar este tipo de intubación, donde también tiene que ver mucho con anestesiología. En anestesio, cuando entran los pacientes a quirófano, lo que vamos a tomar en cuenta es justamente el ayuno del paciente, u otra es cuando tienen una oclusión intestinal, una oclusión abdominal, lo cual puede presentar que el estómago esté con contenido gástrico, ya sea alimentario o del mismo contenido gástrico de la misma obstrucción, y esto pueda provocar una regurgitación hacia pulmones, y esto provoque pues una neumonitis química. Es por eso que también se debe de realizar este tipo de inducción en pacientes con estas características. Otra paciente en anestesio que podemos llegar a realizar una inducción secuencia rápida es la paciente embarazada que llega de urgencia. Es aquí donde vamos a aplicar esta técnica de intubación. Por supuesto, va a haber algunas características que vamos a tomar en cuenta. No nada más vamos a pensar que un paciente que tiene Glasgow menor de 9 lo vamos a tener que intubar de forma rápida. El paciente que tiene un Glasgow menor de 3 y que presenta un paro cardiorrespiratorio, ese paciente ya ni siquiera se piensa en realizar una inducción, solamente se realiza la intubación con tal de mejorar la ventilación y evitar la hipoxia en el paciente. En estos casos ya no se realiza una intubación en secuencia rápida, se realiza una intubación rápida sin aplicación de medicamentos, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se realiza esta técnica. Aquí les voy a dar un tip. Pacientes que tengan estómago lleno o que tengan obstrucción intestinal, es importantísimo que se coloque una sonda nasogástrica. Esto con la finalidad de evitar lo que habíamos comentado, que es la neumonitis química. Aquí lo que vamos a realizar, hay que solicitar al cirujano o al urgenciólogo que antes de la intubación se coloque esta sonda. Esto con el fin de evitar que el paciente tenga esta broncoaspiración. Entonces, se tiene que colocar la sonda nasogástrica y después de realizar la colocación vamos a hacer una aspiración del contenido gástrico antes de la inducción. Esto es súper importante. Eviten que el paciente se broncoaspire y tengamos una tragedia dentro del quirófano o dentro del área de urgencias. Solamente pacientes que tengan trauma craneoencefálico
que sean politraumatizados y que aún no tengamos la tomografía para saber si tienen alguna fractura de base del cráneo, y al momento de colocar la sonda se nos vaya a ir la sonda a cerebro, hay que tomar en cuenta que cualquier otro paciente puede colocarse la sonda nasogástrica. Solamente la única contraindicación para colocar la sonda nasogástrica sería un politrauma en región tanto facial como en región de cráneo, ¿sale? Entonces ahí sí contraindicaríamos la sonda nasogástrica. Podríamos realizar una aspiración con sonda orogástrica para evitar la broncoaspiración, pero de ahí en fuera es necesario que no se coloque la sonda nasogástrica, que pues puede causar que la sondita se vaya. Bueno, ahora sí, siguiendo el algoritmo que vamos a necesitar para cualquier tipo de intubación, primeramente lo que debemos hacer es monitorizar a nuestro paciente, checar electrocardiograma, checar saturación y por supuesto checar la presión arterial de nuestro paciente, ¿sí? Después de esto, lo que vamos a realizar es colocar todo nuestro equipo de intubación. Lo que vamos a necesitar, un laringo, si podemos, un videolaringo, que nos evita un poquito más el riesgo de equivocarnos al momento de colocar el tubo. Tenemos que tener una guía para el tubo endotraqueal de elección para nuestro paciente. En caso de mujeres, pequeñas, yo lo que elijo es un tubo 7, y para mujeres un poquito más grandecitas, un tubo 7.5. Para hombres estándar, estatura estándar, un tubo 8, para hombres un poquito más altos, un tubo 8.5, y para pacientes un poquito más grandotes, de mayor a 1.80 o 1.90, podemos utilizar un tubo 9 con globo. Ahí colocamos nuestra guía, preparamos nuestro tubo con guía lidocaína en spray, en el globo, en el área del globo, para ayudar un poquito a la analgesia al momento de la intubación. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar una toma de oxígeno, un ambú o un Vane o máquina de anestesio en caso de que estemos en el servicio de anestesiología, ya con todos los medicamentos preparados, y a partir de ahí lo que vamos a realizar es cargar nuestros medicamentos. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar en la inducción de secuencia rápida o la intubación de secuencia rápida? Bueno, ahora vamos a hablar de los medicamentos que vamos a utilizar para este tipo de intubación. Lo que tenemos normalmente en urgencias son las benzodiazepinas para realizar la inducción. Aquí pues han sido un poquito criticados por esa parte, porque en anestesiología a veces sí contamos, bueno, la gran mayoría contamos con medicamentos que nos ayudan a realizar una buena inducción en estos pacientes. En urgencias normalmente lo que tenemos pues sí son solamente benzodiazepinas, y dentro de las benzodiazepinas más utilizadas pues es el midazolam. Aquí la dosis que vamos a utilizar para la inducción va a ser de 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso. El tiempo de efecto que vamos a tener en el paciente va a ser a partir de los 60 segundos, es decir, va a tardar un minuto el paciente en dormirse. Y lo único malo aquí de la benzodiazepina es que la duración sí es larga, tarda 30 minutos en ser eliminado. Entonces, si no podemos intubar al paciente, pues para ser eliminado sí va a tardar bastante tiempo. Además, tener en cuenta que pues la benzodiazepina no da absolutamente nada de analgesia, simplemente duerme al paciente, pero no te va a provocar que el paciente no sienta la molestia al momento de realizar la intubación. Es por eso que en anestesiología pues está completamente en desuso para este tipo de inducción de secuencia rápida. En caso de urgencias, pues es lo único que tenemos, así que solamente la podemos utilizar con esta dosis, tomando en cuenta que hay que administrar una analgesia con opioide. Ahora sí, los medicamentos que normalmente utilizamos en anestesiología, quitamos las benzodiazepinas y colocamos primeramente nuestra analgesia. Lo que vamos a hacer es administrar el fentanil, que es uno de los opioides que más utilizamos en analgesia para la intubación. El fentanil se va a utilizar a dosis de 2.5 a 3 microgramos por kilogramo de peso. El efecto lo vamos a tener a partir de los 30 a 60 segundos.
y nuestro efecto de analgesia va a durar aproximadamente 30 minutos. Entonces, aquí es donde vamos a pedirle al paciente, ya que tengamos todo nuestro equipo, tenemos a nuestro paciente acostado a la altura del apéndice sifoides, de nuestra apéndice sifoides, para realizar la inducción. Colocamos la mascarilla a fío al 100%, intentando pedirle al paciente que comience a ventilar por sí solo. Esto lo que estamos haciendo es preoxigenando al paciente, eliminando el nitrógeno que tenemos dentro de la vía aérea y provocando que se llenen los pulmones de oxígeno para ayudarnos a ir a tener tiempo del momento de la intubación, poder intubar sin que se nos desature el paciente. Entonces, estamos pidiéndole al paciente que ventile por sí solo, preoxigenando mientras estamos colocando la analgesia con el fentanil, en lo que realiza este tiempo para poder dar esta analgesia. Luego, ¿qué es lo que va a seguir? Vamos a hacer una inducción con uno de los inductores más utilizados, que es el Propofol. El Propofol lo vamos a utilizar a dosis de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Este tarda menos de un minuto en hacer efecto, aproximadamente 20 a 45 segundos, ya tenemos el efecto de la inducción. Y lo padre del Propofol es que su duración es corta. Entonces, su duración va a ser aproximadamente de 10 a 20 minutos. Su eliminación es bastante rápida. Bueno, aquí hablando sobre los efectos contradictorios del Propofol, es que disminuye la presión arterial, las resistencias vasculares periféricas van a disminuir, entonces el paciente, si se encuentra chocado, ni siquiera toma la presión arterial con el baumanómetro, entonces vamos a bajarle mucho la presión y esto puede causar que haya un paro cardíaco en nuestro paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del Propofol. Si no, pues utilizar el etomidato, que es otro de los inductores, aunque pues realmente no tenemos ya mucho etomidato en los hospitales de constantemente uso público, así que pues ese sería otro inductor que podríamos utilizar, o la ketamina, que también aumenta las resistencias vasculares periféricas cuando tenemos un paciente chocado, y esto nos puede ayudar muchísimo al momento de la intubación y que no provoquemos un paro. Y bueno, con el paso del tiempo, el relajante ideal para este tipo de inducción es el rocuronio. El rocuronio lo vamos a utilizar a dosis de 1.2 miligramos por kilogramo de peso. Su efecto va a tardar menos de 60 segundos, o sea, menos de un minuto ya vamos a tener el efecto de relajante muscular, y su duración ahí sí va a tardar hasta unos 45 minutos, o hasta se puede alargar un poquito más, en 60 minutos, y esto puede pues provocar que el paciente se quede dormido. Lo padre del rocuronio es que ya tiene un revertidor del efecto del rocuronio que se llama Sugamadex, y esto ayuda a que sea un relajante un poquito más seguro que la succinilcolina. Entonces, realmente el relajante muscular que utilizamos más constantemente pues es el rocuronio a estas dosis, lo cual nos puede ayudar a hacer la intubación de manera súper rápida en comparación con los efectos secundarios que nos provocaba la succinilcolina. Entonces este es el ideal hasta el momento. Ahora vamos a hablar sobre las maniobras que vamos a realizar durante la intubación. Ya realizamos la inducción, estamos ventilando a nuestro paciente, él se está preoxigenando y entonces el paciente pues cae en apnea. En ese momento nosotros presionamos la mascarilla sobre nuestro paciente. Si el paciente tiene una lesión, probablemente cervical por trauma, ahí no podemos hacer ninguna maniobra, el paciente se queda en posición neutral y es así como vamos a realizar la intubación, en posición neutral, sin movilizar las cervicales, que pueden llegar a tener, pues podemos llegar a hacer una lesión mayor si podemos hacer alguna posición de olfateo, etc. Entonces ahí no movemos al paciente, posición completamente neutra.
En caso de que nuestro paciente no sea por una causa de politrauma o trauma cervical o trauma craneal, entonces ahí sí podemos realizar la maniobra de olfateo, que es hiperextender la mandíbula. Con estos deditos agarramos nuestra mascarilla en forma de C, presionamos e hiperextendemos para alinear ejes y ayudar a ventilar con mejor técnica, ¿no? Entonces ventilamos a nuestro paciente hasta que tengamos el efecto adecuado de nuestros medicamentos, y en ese momento, ya que estemos con el paciente saturando al 100%, ya habremos preoxigenado, realizamos la maniobra de intubación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre dos maniobras importantes que podemos realizar al momento de hacer la laringoscopía. Son dos maniobras que vamos a aplicar para, una, mejorar nuestra visualización de las cuerdas, y dos, para evitar la regurgitación de contenido gástrico. La maniobra de Selig se realiza aplicando presión sobre el cartílago cricoides, haciendo la presión directa sobre este cartílago, evitando así la regurgitación al momento de que estamos realizando la laringoscopía. En la maniobra de burp, así se llama por sus siglas en inglés, lo que vamos a hacer esta maniobra es sobre el mismo cartílago, colocamos la presión hacia atrás, hacia arriba y lateral hacia la derecha, con el fin de ayudarnos a visualizar las cuerdas de la laringe. Entonces, al momento de que nuestro anestesiólogo, nuestro urgenciólogo o especialista esté haciendo la laringoscopía, vamos a movilizar este cartílago con la finalidad de visualizar mejor las cuerdas y realizar una adecuada intubación al momento de realizar la laringoscopía. Ya después de que colocamos nuestro tubo, lo importante es aquí checar que no entre mucho nuestro tubo, que pueda lateralizarse la intubación hacia nuestro pulmón, y podemos tener alguna complicación como son atelectasias, etcétera, dentro de la ventilación mecánica. Entonces ahí hay que auscultar ambos campos pulmonares al momento de haber ya intubado al paciente, auscultar también estómago, no se nos vaya a ir nuestro tubo al estómago, que es una de las cosas más frecuentes que podemos llegar a tener al momento de la intubación, y pues sí, realmente colocar nuestro globo, auscultar y ver que nuestra saturación y sobre todo la línea de capnografía esté en función. Y pues bueno, chicos y chicas, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya quedado mucho más claro cómo es la inducción de secuencia rápida, en qué caso se utiliza. Si tienen alguna duda, déjenmelo aquí en los comentarios. Cualquier cosa que ustedes tengan de duda, pregunta, aquí los vamos a leer. Y pues gracias por seguirme, gracias por estar en este canal, en Esme Channel, y nos vemos para el siguiente video. Recuerden que tenemos redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, por si quieren seguirme, aquí se los voy a dejar en la cajita de descripciones. Y pues nos vemos para el siguiente video, chicos y chicas. Besos a todos, cuídense mucho, gracias por ver este video, cuídense, bye.